empezar desde la base, desde el fundamento, desde el origen de esta idea. Si bien el nombre de esta ideología, de este pensamiento, de esta doctrina que se está practicando hoy en los países, en todo el mundo, lleva la palabra nuevo, o sea, nuevo orden mundial, no tiene nada que ver con algo nuevo, sino que es el mismo deseo de Satanás que desde el comienzo de la humanidad ha instigado a que los hombres se unan en rebelión en contra de Dios, en contra de Yahweh. Esto no es nada nuevo, sino que es bien antiguo, y vamos a rastrear su comienzo desde el libro de Génesis. Busque su Biblia, tenga su Biblia a mano para ir leyendo algunos textos. La Escritura nos dice que cuando Yahweh creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén para que lo labrase, para que estuviese administrando lo que Yahweh le había dado, le dio una orden, le dio la orden de fructificar y llenar la tierra. En esta orden había un mandato de esparcirse, de llenarla, de que ellos pudieran poblarla en su totalidad, ¿sí? Y dice la Escritura que Caín, el primer asesino, el primer rebelde en contra de Yahweh, lo primero que hizo después de que fue expulsado de la presencia de Yahweh, después de haber matado a su hermano, lo primero que hizo fue fundar una ciudad. Es decir, en vez de esparcirse, en vez de poblar la tierra y tratar de llenarla, lo que hizo fue concentrar a todas las personas en un solo lugar, en contra de la voluntad de Yahweh. También se puede ver en Génesis capítulo 9, cuando el ser humano es raído de la faz de la tierra por causa del diluvio, Yahweh le da la misma orden a Noé y a su familia: fructifiquen y llenen la tierra. O sea, nuevamente la orden de esparcirse, de poblar la tierra. Y en este caso Nimrod, la historia nos cuenta que Nimrod, el bisnieto de Noé, vigoroso cazador delante de Yahweh, o opuesto a Yahweh, es quien inicia la tarea, inicia la obra de fundar nuevamente una ciudad. Y en esta ciudad, en medio de esta ciudad, una torre, que sería la capital de un imperio, según ellos un imperio mundial. Ellos vuelven a rebelarse en contra de Yahweh, en contra de la orden de dispersarse, en contra de la orden de poblar la tierra y llenarla. Ellos se concentran en una gran ciudad. Y esto vamos a leer en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, nos habla del primer intento, o el primer gran intento de formar un imperio mundial, ¿sí? Y esto tiene que ver con la Torre de Babel. Génesis 11, versículos 1 al 9. Nos dice la Sagrada Escritura: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto es importante, hermanos, porque en la época que estamos viviendo hoy se está procurando de que toda la tierra tenga un solo lenguaje y unas mismas palabras. Que más allá de que cada país tiene su idioma particular, cada país tiene su cultura particular, se está homogeneizando todo como si fuese toda una gran cultura occidental y con todo el mismo idioma inglés, ¿sí? Sin embargo, Yahweh, en esa época había una sola lengua, pero por causa del pecado él tuvo que confundir las lenguas para poder dispersarlos. En el versículo 2 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto es importante, hermanos, porque en Génesis capítulo 6 se nos habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿sí? Esta disputa entre el pueblo de Yahweh y el pueblo rebelde. Y los hijos de los hombres, los que no reconocían a Yahweh como su creador, dijeron: vamos a hacer una torre, vamos a fundar una ciudad. Y dijo Yahweh: he aquí el pueblo es uno, versículo 6, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Esta gente no quiso cumplir la voluntad de Yahweh por las buenas, no quiso cumplir lo que él decía de esparcirse, de llenar la tierra. Ellos quisieron concentrarse en un solo lugar y Yahweh intervino con mano poderosa para confundir sus lenguas, aunque había un solo lenguaje en la tierra, que era, a mi entender hasta ahora, el hebreo. Había un solo lenguaje. Yahweh tuvo que confundir las lenguas para que fuesen dispersos, para que fuesen esparcidos. Y esa torre que ellos empezaron a construir, hermanos, quedó inconclusa, quedó sin terminar. Si ustedes vieron alguna vez, seguramente más de uno de ustedes ha visto el reverso del billete de $1, muy conocido por todos nosotros, que tiene una pirámide, ¿sí? Una pirámide con el ojo que todo lo ve, es el símbolo del nuevo orden mundial. De hecho, las palabras son más claras que el agua, dice Novus Ordo Seclorum en latín, dice nuevo orden de los siglos o nuevo orden mundial. Esta pirámide tiene una particularidad, que esta pirámide no está terminada, es una pirámide trunca, le falta la cúspide, le falta terminar esta pirámide. Pero ¿qué pasa? Ellos, los que controlan el mundo, los que controlan la economía del mundo y por lo tanto tienen el poder sobre la moneda más importante del mundo, que es el dólar, pusieron esta imagen haciendo alusión a la Torre de Babel y dijeron, aunque nuestra torre no se terminó en aquella época, ahora sí la vamos a terminar, porque tiene otra frase en latín que dice annuis coeptis, y esta frase significa nuestra obra será prosperada, nuestra obra será favorecida. Estas dos frases, annuis coeptis y Novus Ordo Seclorum, significa que aquellos que gobiernan el mundo en las sombras, las sociedades secretas, que más adelante vamos a ver quiénes son, los que gobiernan el mundo, creen que ahora sí van a terminar la Torre de Babel, que ahora sí van a terminar su gran imperio mundial, con el cual dominar a todos los pueblos, a todas las naciones. Entonces esta Torre de Babel quedó inconclusa, pero hoy se nos dice, nuestra obra, nuestra torre va a ser terminada. Se nos dice con el símbolo de los Illuminati, con el símbolo de la masonería, que es la pirámide, con el ojo que todo lo ve. Que ese ojo, hermanos, no es el ojo de Yahweh, sino que es el ojo de Satanás, el Dios a quien ellos adoran, ¿sí? El lucero de la mañana también, como le llaman, Lucifer. Entonces, todo comienza en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, el primer gran intento, ¿sí?, de tener un imperio mundial. Ahora, a medida que fue pasando el tiempo, a medida que la apostasía, el engaño, la mentira, la maldad, el pecado, cundió sobre toda la tierra, este sueño se fue haciendo en parte realidad. Y hubo 4 grandes imperios mundiales sobre la tierra. 4 grandes imperios mundiales. Y estos 4 grandes imperios mundiales también están profetizados en las Sagradas Escrituras. También fueron anunciados al profeta Daniel. Así que vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, nos habla acerca de la sucesión de imperios mundiales que iba a haber sobre la tierra. Todos conocemos, a grosso modo quizá, la historia del profeta Daniel. Daniel era un joven hebreo que en tiempos del imperio babilónico fue llevado cautivo a Babilonia. Por la apostasía del pueblo de Israel, el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén, destruyó el templo, saqueó el templo y se llevó en cautiverio a los reyes que había de turno en Israel por la apostasía del pueblo de Israel, y se llevó también a todos los jóvenes de buen parecer, ¿sí?, y de inteligencia. Entre ellos fueron Daniel y sus 3 amigos, que en el capítulo 1, capítulo 2 podemos leer más o menos la historia. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 2, porque estos 4 jóvenes hebreos que fueron llevados a Babilonia, fueron llevados para ser consejeros del rey, y estaban entre los sabios que estaban siendo educados para trabajar en la corte real, ¿sí? Y la Escritura nos dice que el rey Nabucodonosor, en una noche, pensando él qué habría de ser del futuro del reino, qué habría de ser del futuro del mundo, Yahweh le da un sueño. Yahweh le hace soñar algo que luego él olvida. Le da un sueño que él después no puede entender y nadie le puede recordar. Entonces la Escritura nos dice que Nabucodonosor llama a todos sus sabios, a todos sus magos y a todos sus astrólogos para que le digan el sueño y la interpretación. Pero ninguno de ellos le puede dar la interpretación, ni mucho menos, no les puede dar el sueño, ni mucho menos la interpretación. No le pueden decir ni qué soñó, ni qué significa su sueño. Así que ellos le dicen, bueno, rey,
cuéntanos el sueño y te diremos la interpretación. Y el rey les dice, yo no recuerdo el sueño. Si ustedes no me dicen qué soñé, entonces yo voy a mandar a matar a todos ustedes y vuestras casas serán puestas como muladares o como estiércoleros. Va a ser todo destruido y derribado. Entonces, había un decreto de muerte para todos los sabios de Babilonia porque no le podían dar una respuesta al rey Nabucodonosor. Cuando Daniel y sus amigos se enteraron de que ellos, por consecuencia de la falta de sabiduría de los otros sabios, también estaban condenados a muerte, pidieron tiempo al rey y le dijeron, rey, danos tiempo. Y ellos ayunaron y oraron para que Yahweh les revelase. Y Yahweh le reveló a Daniel, al profeta Daniel, le reveló el sueño de Nabucodonosor y le reveló también la interpretación. Y esto es importante, hermanos. Si alguno de ustedes que nos escucha o que nos ve en esta noche es creyente, es cristiano, no importa de qué denominación sea, o cree en Yahweh a su manera, no importa. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Elohim, que es la revelación de Elohim, tenga en cuenta esto. Los dones espirituales que tenía Daniel y sus amigos de interpretación de sueños, de visiones, de profecía, fueron consecuencia de la reforma que él hizo en su alimentación. En Daniel capítulo 1 se nos dice que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida que el rey ofrecía, sino que pidieron que se les dé legumbres y agua. Y cuando se hizo la prueba para ver quiénes eran los más sabios de todos los consejeros del rey, ellos se hallaron 10 veces mejores que sus compañeros, que comían de la comida del rey. Entonces, cuidar nuestra alimentación favorece que Yahweh pueda darnos los dones espirituales. Esto es importante, hermanos. Vamos a leer Daniel capítulo 2, versos 31 al 45, que nos habla acerca del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y cuál era su interpretación. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 45. Nos dice así: Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Vamos a hacer un parate aquí, vamos a repasar. ¿Qué fue lo que vio Nabucodonosor en ese sueño? Vio una gran imagen. Una imagen se le llama también a las estatuas, ¿sí? Vio una gran estatua, una imagen. Y esa imagen era terrible. Era un ser que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido de alfarero. Y vino una piedra que fue cortada no con mano y cayó sobre los pies de esta estatua y los desmenuzó, pero desmenuzó todo: el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Y el viento vino y se lo llevó, y esta piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño que él tuvo, pero vamos a ver cuál es la interpretación. Los hombres, mis hermanos, siempre han querido dominar el mundo, y lo han intentado, y muchas veces lo han logrado casi en su totalidad. Este es el caso de los imperios que ahora serán descritos, que han dominado durante toda la historia de la humanidad, han dominado la tierra, llegando incluso hasta nuestros días, porque estos textos de Daniel nos hablan incluso de los días en que hoy estamos viviendo. Así que estamos viviendo en alguna parte de esta estatua. Vamos a leer cuál es la interpretación. Tú, oh rey, versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas,
desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste, del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, ¿cuál es la interpretación de este sueño? El profeta Daniel nos dice que el rey Nabucodonosor, es decir, el reino de Babilonia, es la cabeza de oro de esta gran estatua. Pero Daniel le dice, después de ti vendrá un reino inferior al tuyo, y después de este otro inferior. Y así describe los reinos, pero al final de la estatua aparecen los pies, en parte de hierro y en parte de barro, y dice, estos son reinos que estarán divididos, que tratarán de unirse como por medio de alianzas humanas, pero como el barro y el hierro no se pueden unir, bueno, así tampoco se podrán unir. Será una lucha de poderes entre reinos fuertes y reinos débiles, y en los días de estos reyes, esta piedra es el reino eterno que va a ser establecido sobre la tierra, y que nunca más será conmovido. Evidentemente, hermanos, esta piedra representa el fin de la historia de este mundo, representa la gloriosa venida de Yahshua en las nubes de los cielos, para dar a cada uno conforme a sus obras, como nos dice Apocalipsis 22:12. Entonces, esto marca el final de la historia de este mundo. Pero la Escritura nos dice que iba a haber 4 imperios mundiales. ¿Cuáles fueron esos 4 imperios mundiales? El primero ya lo sabemos, es Babilonia. El segundo es el reino de los medos y persas, que incluso en el libro de Daniel está relatado claramente cómo fue su conquista sobre el rey Nabucodonosor. ¿Sí? Daniel todavía estaba vivo cuando se cumplió esta profecía. Después de los reinos de Media y de Persia, vienen el imperio griego. Son todos imperios que han dominado gran parte del mundo conocido de su época. ¿Sí? Y después del imperio griego, con Alejandro Magno, viene el imperio romano, que representa los pies o las piernas de la estatua, las piernas de hierro. ¿Sí? Que fue el imperio que duró más tiempo y que fue el más feroz y el más duro, el más terrible y el más cruel, que incluso Yahshua, nuestro Salvador, murió y fue asesinado por los soldados romanos. Fue durante el imperio romano. Después de esto, hermanos, viene una lucha de poderes entre reinos fuertes y reinos débiles. Podemos hablar desde la Edad Media, con el papado reinando durante 1260 años sobre la tierra, luego de eso la Revolución Francesa con Napoleón, luego de eso la Guerra Fría, idas y venidas entre imperios, algunos débiles y otros fuertes. Y en los días de estos reyes es que Yahshua va a volver. Estamos viviendo, hermanos, en los pies de la estatua. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, hermanos. Vamos a ir a escuchar un segundo tema musical. Después del corte vamos a volver un poco y vamos a pararnos en esta época, en los días de estos reyes, y vamos a seguir avanzando para saber en qué parte estamos viviendo y qué cosas faltan cumplirse todavía de la profecía, porque ahora estamos viviendo en el umbral de lo que se llama el nuevo orden mundial, nuevamente el intento de Satanás de dominar a todo el mundo centralizadamente con un solo gobierno, con una sola religión y una sola economía, llegando inclusive hasta el Imperio Romano. El ser humano siempre trató de conquistar el mundo, de centralizar todo en un solo lugar, de controlar absolutamente todo. Y esto tiene un propósito. Satanás quiere destruir a los seres humanos, quiere alejarlos de Yahweh, quiere privarles de la salvación. Y por lo tanto el propósito de él, para poder destruir a mayor cantidad de personas, es concentrarlos en ciudades, concentrarlos en organizaciones religiosas, concentrarlos haciéndolos dependientes de un montón de cosas que lo único que hacen es esclavizarlos. Así que siempre Satanás quiere concentrar
En cambio, Yahweh tiene que esparcir, incluso por la fuerza, para que más personas sean salvas, para que más personas puedan escapar de las garras de Satanás. Y después del Imperio Romano, hermanos, surgió una época muy triste, realmente donde el nuevo orden mundial se vio de una manera muy agresiva, de una manera en su mayor expresión, por decirlo así, que fueron los 1260 años de persecución que recibió el pueblo creyente, aquellos que amaban la Biblia, que amaban las Escrituras, que fue desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, cuando la Iglesia Católica Romana fue el único poder político-religioso que sobre toda la tierra dominó, persiguió y derramó más sangre inocente que cualquier otra institución humana sobre la tierra. La Iglesia de Roma, hermanos, es la responsable de más muertes inocentes en toda la historia de la humanidad, por medio de la Inquisición, por medio de los tribunales de lo que se llamaba el Santo Oficio, se perseguía y mataba a judíos, musulmanes, a cristianos que creyesen en las Sagradas Escrituras y que no siguiesen las tradiciones de Roma, se les dio muerte por medio de la hoguera, de la horca, de torturas que se hacían durante la Inquisición. Así que este fue el periodo más oscuro de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Del año 538 al 1798 fue lo que se conoció como la Edad Media, ¿sí? El reinado del papado, el reinado del anticristo en la tierra. Ahora, esto se cortó con otro intento también de dominación mundial por parte de Napoleón. Fue Napoleón el que le puso fin, la Revolución Francesa fue la que le puso fin al dominio del papado sobre el mundo y le quitó su independencia y lo confinó meramente a estar subordinado bajo el Estado de Italia, bajo el reino de Italia. Sin embargo, la Escritura predecía en Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, que la herida mortal de la bestia que representa al papado en Apocalipsis 13, la bestia que sale del mar, la primera bestia, iba a ser sanada. Y esta sanación comenzó a hacerse en el año 1929. En 1929, nos dice la historia, dice, ocurrió el pacto de Letrán. Los pactos de Letrán o pactos lateranenses del 11 de febrero de 1929 proporcionaron el reconocimiento mutuo entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede. Los estados pontificios, donde había gobernado el Papa hasta 1870, habían sido absorbidos en la reunificación italiana. El Papa y la Santa Sede habían quedado forzosamente bajo la soberanía italiana, pero tras los acuerdos de 1929 se restauraban en un Estado soberano para la Iglesia Católica. Los pactos fueron negociados entre el secretario de Estado para la cardenal Pietro Gasparri, en nombre de la Santa Sede, y Benito Mussolini, el líder fascista y primer ministro italiano, quien gobernaba para la época en nombre del rey Víctor Manuel III. Es decir, el fascismo, aquellos que participaron en lo que fue el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, fue el que le devolvió el Vaticano, le devolvió al Papa las 44 hectáreas que hoy forman el Estado del Vaticano, y el Estado del Vaticano es un Estado independiente de su país, es decir, es un Estado, como si fuese una nación independiente de Italia y tiene por lo tanto embajadores en todos los otros países. Así que la herida mortal que recibió la bestia de Apocalipsis 13 fue sanada y empezó a recobrar nuevamente su poder la Iglesia Católica para llegar hasta nuestra época, hasta nuestras instancias, en donde ya casi estamos viviendo nuevamente lo que pasó en la antigüedad, lo que pasó durante la Edad Media. Ya ha recobrado casi todo su poder, toda la tierra se ha maravillado en pos de la bestia y la ha adorado, ¿sí? Y ahora estamos viviendo en los umbrales de lo que va a ser una nueva Edad Media, una nueva Inquisición. En la actualidad, el nuevo orden mundial tiene tres facetas importantes, tres características importantes. Una unificación política, una unificación económica y una unificación religiosa. La unificación política se logra a través de la Organización de las Naciones Unidas. Ese es un ente regulador internacional que trabaja como árbitro entre los diferentes países para resolver conflictos internacionales, supuestamente para no llegar a las guerras. De hecho, la Liga de las Naciones, el primer intento, y la Organización de Naciones Unidas surgen como resultado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Para evitar nuevos conflictos bélicos entre diferentes países, se funda la Organización de las Naciones Unidas,
donde se insta a todos los países del mundo a formar parte de este tribunal internacional. Esto, hermanos, es una gran trampa, ya que justamente los que instigaron la guerra, o sea, los que iniciaron el problema, buscaban justamente esto, buscaban que luego ellos puedan ofrecer la solución como un ente internacional, un gobierno mundial, es decir, gobernar al mundo políticamente a través de Organización de Naciones Unidas, ¿sí? En la fase económica, la unificación económica, la estamos viendo en su progreso hoy en día con los bloques continentales económicos. La Comunidad Europea en Europa, los bloques continentales entre Canadá, México y Estados Unidos, ¿sí? El Mercosur aquí en Sudamérica, todos bloques económicos que están tratando de tirar abajo las diferencias económicas para establecer monedas únicas en cada bloque. Esto va a terminar, hermanos, cuando sea una moneda única en todo el mundo, cuando todos estos bloques, que antes eran decenas de países, ahora son 3 o 4 bloques, se unifiquen con una sola moneda mundial. Cuando la economía sea mundial, entonces esto va a estar definido, ¿sí? Y la otra parte, que es la más importante, la unificación religiosa. Y la unificación religiosa, para llevar a cabo el nuevo orden mundial, se lleva a través del movimiento ecuménico, la unión de las iglesias. La unión de las iglesias que comenzó, o por lo menos se hizo más apresurado su paso a partir de 1960, de la década del 60, con el Concilio Vaticano II, está llevando a todas las religiones de la tierra a unirse con el papado, a unirse con la gran ramera de Apocalipsis. Y esto va a desencadenar nuevamente una nueva época, una nueva etapa de persecución hacia las minorías, ¿sí? Esto es el nuevo orden mundial. Tiene motivos y móviles religiosos, más que económicos, más que políticos, son móviles religiosos, porque los que manejan el nuevo orden mundial son personas religiosas, son espiritistas, adoran a Satanás. Entonces, unión política, unión económica y unión religiosa. Y en esta unión religiosa hay 3 grandes grupos que vale la pena destacar en esta noche. El primer grupo es la Iglesia Católica Romana, que, como dijimos hace un ratito, a través del Concilio Vaticano II, que comenzó el 11 de octubre de 1962 y terminó el 8 de diciembre de 1965, cambió su relación para con las iglesias protestantes. Antes de este concilio, la Iglesia Católica llamaba públicamente a las iglesias protestantes herejes. Sin embargo, después de este concilio, se empezó a llamar a las iglesias protestantes hermanos separados, y empezó a llamarlos para que ellos vuelvan nuevamente a unirse con ellos, en una sola religión, bajo una sola bandera y bajo un solo líder, ¿sí? Y el otro grupo importante que forma parte del movimiento ecuménico son las iglesias protestantes, que han desechado la reforma, que han deshecho todo lo que sus pioneros hicieron y dieron su vida y dieron su sangre para proteger. Todos aquellos que dieron su vida para proteger la Biblia y solo la Biblia como única regla de fe, ahora sus descendientes, los protestantes, las iglesias luteranas, bautistas, metodistas, iglesia adventista, todos están deshaciendo la reforma y volviendo con Roma, formando parte del movimiento ecuménico. Están volviendo a Egipto, de donde Yahweh los sacó con mano poderosa. Tremenda apostasía. Y el otro grupo, hermano, que es el que domina todo el movimiento ecuménico, todo el nuevo orden mundial, es el espiritismo. Y en el espiritismo trabajan las sociedades secretas. ¿Qué son las sociedades secretas? Para mencionar algunas: masonería, Illuminati, Skull and Bones, caballeros de Malta, caballeros de Colón. Si usted entra a internet va a encontrar mucha información acerca de cada una de estas sociedades secretas. Pueden descargar también el libro de Infonom, allí hay detallado cada una de estas organizaciones secretas. Las sociedades secretas es el espiritismo a gran escala, son los verdaderos guardianes de los misterios babilónicos, son satanistas, y que tienen como objetivo justamente llevar a cabo lo que Nimrod y Semiramis en la antigüedad quisieron hacer en Babilonia, un gobierno mundial manejado directamente por Satanás y sus agentes en la tierra. Así que las sociedades secretas son los que están unificando a todas las religiones, y entre las sociedades secretas, la más importante de todas, la que maneja los hilos del nuevo orden mundial, es la orden jesuita. Ahora no vamos a leer, pero seguramente vamos a pasar más adelante algunos textos, algunas referencias sobre la orden jesuita, pero la orden jesuita es la que maneja todo. La orden jesuita es responsable de crímenes, incluso en esta época, fuera de la Edad Media. Fue creada para contrarrestar la reforma protestante, y en su extremo juramento
Ellos tienen bien claro que son capaces de hacer cualquier cosa para restablecer el poder del papado. Si tienen que matar por medio de veneno, si tienen que matar por medio de la daga, si tienen que hacer lo que fuera, ellos están dispuestos a hacerlo, porque es una orden militar y religiosa, fundada por Ignacio de Loyola, que era militar y que era espiritista, ¿sí? Entonces la orden jesuita es la que maneja los hilos del nuevo orden mundial. Yo quiero terminar con algunos textos bíblicos. No se nos está dando todo el tiempo para desarrollar todo lo que quisiéramos, pero seguramente seguiremos un poco el jueves si el Padre así lo permite. Pero yo quiero terminar en esta noche con dos textos bíblicos que nos van a servir para tomar decisiones, para poder salir del nuevo orden mundial, para poder tomar decisiones en favor de Yahweh. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a abrir en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 19. Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 19. Nos dice lo siguiente, el Maestro, el Mesías. Lucas 4, versos 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El maestro Yahshua iba cada Shabbat a reunirse y a leer la Escritura, porque él guardaba la Torá, hermano. Si hay algún hermano cristiano, evangélico, que está escuchando en esta noche, si el Mesías vive en ti, si el Mesías vive en vos, entonces vos tenés que guardar la Torá, porque él guardó la Torá. Si seguimos sus pisadas y andamos como él anduvo. Dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable de Yahweh. Hermanos, libertad. Yahweh quiere que seamos libres, libres de las cadenas que nos atan a este mundo, libres de las drogas, libres del pecado, libres de los vicios, libres de las organizaciones religiosas, libres del sistema que lo único que hace es tratar de oprimirnos y sacarnos el jugo. Yahweh quiere que seamos libres, nos ha creado para que seamos libres de las ciudades inclusive, hermanos, que podamos tener una vida como Él quiere, fuera de las grandes ciudades que son una copia del nuevo orden mundial. Entonces Él quiere nuestra libertad. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ser libres? Vamos a Juan, capítulo 8, versículos 31 al 34. Juan, capítulo 8, versos 31 al 34 dice: dijo entonces Yahshua a los judíos, Yahshua es Jesús, hermano, el nombre hebreo. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Yahweh es verdad. Si permanecemos en su palabra, vamos a ser libres porque conoceremos la verdad y seremos libres. Y el versículo 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermanos, a veces no queremos reconocer de que somos esclavos, y lo peor de todo es que la gran mayoría de los hermanos no se da cuenta que es esclavo de un sistema, que lo hace y que lo obliga a pecar, y que lo mantiene esclavo. El pecado es esclavitud, hermano, y el pecado es como que estuviéramos viviendo en Egipto. Y estos fariseos, estos judíos no se daban cuenta. Y Yahshua les dice, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El nuevo orden mundial nos esclaviza en el pecado, nos mantiene atados a las cosas que nos separan de Yahweh, para que al final del tiempo, cuando Yahshua venga a dar a cada uno según sus obras, nos perdamos. Podemos hoy ser libres. Yahweh te llama para que seas libre. Vamos a Juan, capítulo 14, verso 6, y nos dice lo siguiente. Juan 14, 6. Yahshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queremos ser libres. Caigamos de rodillas en esta noche misma, en este momento que Yahweh nos llama, delante de Yahshua el Mesías. Él nos puede liberar del pecado y juntamente con el pecado de todo el sistema y del nuevo orden mundial. Hermanos, hemos llegado al final de este programa. No quiero irme sin antes dejarles nuevamente los números telefónicos. Puede llamarnos misma orden a Noé y a su familia. Fructifiquen
y llenen la tierra. O sea, nuevamente la orden de esparcirse, de poblar la tierra. Y en este caso Nimrod, la historia nos cuenta que Nimrod, el bisnieto de Noé, vigoroso cazador delante de Yahweh, o opuesto a Yahweh, es quien inicia la tarea, inicia la obra de fundar nuevamente una ciudad. Y en esta ciudad, en medio de esta ciudad, una torre, que sería la capital de un imperio, según ellos un imperio mundial. Ellos vuelven a rebelarse en contra de Yahweh, en contra de la orden de dispersarse, en contra de la orden de poblar la tierra y llenarla. Ellos se concentran en una gran ciudad. Y esto vamos a leer en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, nos habla del primer intento. Estuviese administrando lo que Yahweh le había dado, le dio una orden, le dio la orden de fructificar y llenar la tierra. En esta orden había un mandato de esparcirse, de llenarla, de que ellos pudieran poblarla en su totalidad, ¿sí? Y dice la Escritura que Caín, el primer asesino, el primer rebelde en contra de Yahweh, lo primero que hizo después de que fue expulsado de la presencia de Yahweh, después de haber matado a su hermano, lo primero que hizo fue fundar una ciudad. Es decir, en vez de esparcirse, en vez de poblar la tierra y tratar de llenarla, lo que hizo fue concentrar a todas las personas en un solo lugar, en contra de la voluntad de Yahweh. También se puede ver en Génesis capítulo 9, cuando el ser humano es raído de la faz de la tierra por causa del diluvio, Yahweh le da o el primer gran intento de formar un imperio mundial, ¿sí? Y esto tiene que ver con la Torre de Babel. Génesis 11, versículos 1 al 9. Nos dice la Sagrada Escritura: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto es importante, hermanos, porque en la época que estamos viviendo hoy se está procurando de que toda la tierra tenga un solo lenguaje y unas mismas palabras. Que más allá de que cada país tiene su idioma particular, cada país tiene su cultura particular, se está homogeneizando todo como si fuese toda una gran cultura occidental y con todo el mismo idioma inglés, ¿sí? Sin embargo, Yahweh, en esa época había una sola lengua, pero por causa del pecado él tuvo que confundir las lenguas para poder dispersarlos. En el versículo 2 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto es importante, hermanos, porque en Génesis capítulo 6 se nos habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿sí? Esta disputa entre el pueblo de Yahweh y el pueblo rebelde. Y los hijos de los hombres, los que no reconocían a Yahweh como su creador, dijeron: vamos a hacer una torre, vamos a fundar una ciudad. Y dijo Yahweh: he aquí el pueblo es uno, versículo 6, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y a empezar desde la base, desde el fundamento, desde el origen de esta idea. Si bien el nombre de esta ideología, de este pensamiento, de esta doctrina que se está practicando hoy en los países, en todo el mundo, lleva la palabra nuevo, o sea, nuevo orden mundial, no tiene nada que ver con algo nuevo, sino que es el mismo deseo de Satanás, que desde el comienzo de la humanidad ha instigado a que los hombres se unan en rebelión en contra de Dios, en contra de Yahweh. Esto no es nada nuevo, sino que es bien antiguo, y vamos a rastrear su comienzo desde el libro de Génesis. Busque su Biblia, tenga su Biblia a mano para ir leyendo algunos textos. La Escritura nos dice que cuando Yahweh creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén para que lo labrase, para que